Está el doctor Claudio Fermín. En el segmento anterior estábamos hablando de la importancia del diálogo, del entendimiento, sobre todo en estos tiempos donde el país tiene muchos problemas y hay que poner el foco en ello. Pero cómo superar las diferencias, incluso dentro de la misma oposición, entendiendo las circunstancias de nuestro país. Y no solo eso, también hay elementos actuales que también están presentes para el análisis. La salida de los trabajadores de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela es otro de los temas que también son noticia, que también preocupan, sobre todo qué implicaciones pueda tener. Ya llegó una información que se encuentran en Panamá, fueron recibidos por Panamá los trabajadores, y desde la ONU se había dicho que están pues analizando la situación para dar respuestas respecto a ello. ¿Qué implica esto para nuestro país y para lo que usted nos estaba hablando, la convivencia pacífica en el marco del diálogo, del Sí, respeto, entre otros? has planteado dos asuntos capitales, ¿no? Primero, cómo hace la oposición para entenderse, si a veces ni siquiera dialoga entre sí, y lo de la Oficina de Naciones Unidas. Sí. Yo quiero informar, creo que esto es poco conocido porque es muy reciente, y creo que solo ha informado sobre eso Juan Carlos Alvarado, el líder de COPEI, y Bernabé Gutiérrez, el secretario general de Acción Democrática. Hemos sostenido 16 partidos políticos, hemos sostenido ya 2 reuniones, por cierto, en la sede del partido COPEI, muchísimas gracias por su hospitalidad. Hemos sostenido ya 2 reuniones para que esta campaña electoral no se pierda, porque son diversidad de matices, de propuestas, de tarjetas, y esos 16 partidos y 6 más que están por incorporarse, tenemos cosas en común. Es decir, creemos que ya está bueno de 25 años de un modelo de economía centralizada, 25 años de un gobierno monopartidista, con criterios muy estrechos para el reclutamiento de personal en la administración pública, 25 años en que se ha ido disminuyendo la descentralización. Bueno, la situación económica terrible que conocemos, claro, que ha sido devastada y ha sido empeorada por el bloqueo, pero que el bloqueo no la originan las pésimas políticas económicas, aunque hayamos llegado a esta situación de hambre y de emigración por estos últimos 9 años de bloqueo. Es decir, tenemos en común eso, queremos un cambio a ese modelo de estos 25 años, que ya es bastante, y tenemos en común que nosotros defendemos la soberanía nacional. Nosotros recibimos con indignación ese tutelaje del cual son objeto algunos sectores políticos del país por parte de otras potencias. Y recibimos con desagrado y con sorpresa que sectores políticos del país, bueno, pidan más bloqueo, es decir, más dificultades para los productores, más dificultades para que haya ingresos nacionales. Y si el gobierno, en este caso es el de Maduro, pero sea de quien sea, si un gobierno no tiene dinero, no le ingresa, porque no puede vender petróleo, ni puede vender gas, ni puede hacer transacciones financieras, está aislado de los mercados internacionales, si no le ingresan divisas, entonces ¿con qué dinero va a aumentar las pensiones, va a dotar los hospitales, va a arreglar las carreteras? Es decir, hay un acto realmente irresponsable, demagógico, cuando usted con una mano pide bloqueos, sanciones, y con la otra mano hace una manifestación para que aumenten los salarios y doten los hospitales. Así que nosotros... Aunque algunos sectores de esa oposición han reconocido el error, ¿no?, de las sanciones. No todos. No, y es que yo creo que ha habido un crecimiento en la conciencia nacional. Primero se creía que esto era una pachotada, que esto era una afirmación vacía, y buena parte del país observador, independiente, y también de buena parte de quienes antes pedían sanciones, se han dado cuenta que fueron timados, porque las sanciones en un principio se vendían como un castigo a los narcotraficantes, a la corrupción, a los violadores de derechos humanos, como un gran cansancio de que eso no se pudiera castigar en el país, y de repente se fueron percatando que esto no era más que una herramienta de una estrategia para agravar la crisis, para asfixiar al país. Sí. Entonces, bueno, estos 16 partidos, Rosa, es a donde quiero ir, y los que están por incorporarse, creemos que es hora de que presentemos fórmulas coincidentes, ojalá que fueran pocas fórmulas, es hora de que hagamos propuestas coincidentes, y si es posible que esas propuestas coincidan en candidatura presidencial, perfecto. Pero hemos comenzado
a ver cómo resolvemos este problema, porque esa crítica, según la cual ni los mismos partidos de oposición se ponen de acuerdo, esa crítica tiene razón. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para entendernos y para acordarnos. Lo otro de Naciones Unidas... Eso lo tenemos que hablar al regreso de la pausa, con su permiso, porque ya tenemos que cumplir con un compromiso comercial. Eran las declaraciones del presidente de Soluciones para Venezuela sobre este tema del diálogo nacional y el tema de las sanciones que al final han hecho que se acerquen más países sancionados, o por ejemplo el acercamiento de Venezuela con Rusia. Vemos ahora con la visita del canciller ruso Sergei Lavrov y las declaraciones de ayer del presidente Nicolás Maduro, donde decía que en octubre Venezuela entrará en los BRICS. Digamos, de alguna forma el gobierno busca sortear este proceso de sanción.